¿Por qué puse R acá? Este R es una forma de indicar que ese R puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de cadena hidrocarbonada, ¿sí? Tiene que ser diferente a hidrógeno, porque si pongo un hidrógeno acá, es el agua, ¿no? Por eso esto tiene que ser mínimamente un carbono y después la cadena hidrocarbonada puede ser lo más compleja que se les ocurra. Sí, puede ser simple y cadena abierta, puede ser una cadena cerrada y no deja de ser un alcohol, puede tener insaturaciones y sigue siendo un alcohol, pero con enlaces múltiples. Eh, puede tener un ciclo con insaturaciones, sigue siendo un alcohol. ¿Sí? Puede tener triples, o sea, SR puede simbolizar cualquiera de estos residuos, ¿sí? Ese es el primer compuesto oxigenado que vamos a ver. Otros compuestos oxigenados que también son parecidos a los alcoholes, estos son alcoholes. Si ese hidrógeno que está acá es reemplazado por, de vuelta, otra cadena hidrocarbonada, o sea, otro R, que puede ser igual a ese R o puede ser distinto. Y una forma de decir que es distinto ese residuo que está acá, esa cadenita, es poner R'. ¿Mm? Y este grupo funcional es diferente a este porque acá tengo un hidrógeno y acá tengo otra cosa. ¿Mm? Entonces, estos tienen un nombre diferente y se llaman éteres. ¿Sí? Estos R's no tienen que ser hidrógenos, tienen que ser cadenas hidrocarbonadas. Y de vuelta, puedo tener dos éteres en donde los R's sean lo mismo o cosas distintas. Pueden ser ciclos, pueden tener dobles enlaces, pueden ser cadenas lineales, pueden tener triples enlaces, lo que sea. ¿Sí? Un ejemplo, este sería simétrico, ¿no? Porque de los dos lados tengo cadenitas de dos carbonos. O puede ser asimétrico, porque por ejemplo, acá tengo un ciclo diferente esta cadena a esta cadena. ¿Sí? Y hay otros compuestos oxigenados que hay que tener cuidado porque empiezan a ser muy parecidos entre sí. Porque comparten un grupito. Esto es un carbono con un doble enlace a oxígeno. Este grupito tiene su propio nombre, carbonilo. Y hay muchos grupos funcionales diferentes que tienen ese carbono enlace doble a oxígeno. ¿Sí? Pero ¿cómo decidimos si es un grupo funcional u otro? Y tenemos que ver qué hay en estos dos enlaces. ¿Sí? En el enlace 1, que hay acá, y ahí vamos a poder clasificarlo. ¿Mm? Vamos con el primer ejemplo. Estas son dos familias diferentes, muy relacionadas entre sí, pero ven la diferencia, ¿no? Acá hay un hidrógeno y acá hay una cadena hidrocarbonada, que de vuelta puede ser la misma o diferente. ¿Mm? Pero comparten este carbono doble enlace oxígeno. Entonces, para determinar cuál es cuál, porque uno es un aldehído y el otro es una acetona, tenemos que ver que este es sustituyente 1 y cuál es este 2. Si uno de los sustituyentes es hidrógeno y este R es una cadena hidrocarbonada o un hidrógeno más,
en este caso sí puede ser un hidrógeno, es un aldehído. Si los dos R's, acá sí, los dos R's son cadenas hidrocarbonadas, se trata de una acetona. ¿Mm? Si ahora ese grupo carbonilo, el sustituyente 2 o el 1, por ejemplo, es este grupito, ven que es un OH, parece un alcohol, pero no es un alcohol, porque el alcohol es el OH unido a una cadena hidrocarbonada simple. Acá está unido a, está bien, puede ser una cadena hidrocarbonada, pero tiene un grupo carbonilo. Así que tiene todo, como todo así, como un todo, no se lo puede desmembrar al grupo funcional. Como todo es un grupo funcional. Es un ácido carboxílico. ¿Sí? En este caso, voy a poner acá, en el aldehído, ese R puede ser un hidrógeno también. En la acetona no. Este R también puede ser un hidrógeno o una cadena hidrocarbonada. ¿Sí? Y no deja de ser un ácido carboxílico. Lo mismo que acá. Una cadena hidrocarbonada, un hidrógeno, y no deja de ser un aldehído. ¿Qué más? Si a este hidrógeno lo reemplazo por una cadena hidrocarbonada, o sea, otro R, ¿sí? Que como no aclaré acá que puede ser hidrógeno, no, porque si acá es un hidrógeno es un ácido carboxílico. ¿Qué puede ser? Igual a esto o diferente, todo esto es un grupo funcional, en que esto parece, es un éter, no es un éter y una acetona, o un éter y un grupo carbónico. Todo esto es un grupo funcional y es un éster. ¿Ven? Que todos tienen su nombre, todos comparten ese grupito, lo voy a hacer en otro color, el grupo carbonilo siempre está presente, pero forma parte de familias diferentes. ¿Mm? Y a ver si hay otro. No. A ver, si eh, le pongo un cloro, por ejemplo, y este cloro también puede ser bromo, puede ser yodo, puede ser flúor, o sea, un halógeno. Todo este grupo funcional se llama haluro de acilo, perdón, o halogenuro de ácido. Eh, Son dos formas de hablar de lo mismo. Halogenuro de ácido. De acilo, haluro de acilo, halogenuro de ácido, y me parece que son intercambiables estas palabras. Sí, pero fíjense que acá tengo un halógeno. ¿M? Y no es un halógeno y una acetona, no. Todo esto es un grupo funcional. Generalmente se representa así en forma general, con una X, en donde X puede ser cualquier halógeno. Y ahí está de vuelta. Perdón, ¿qué dijo hidrógeno de ácido? No, no entiendo la letra, perdón. Halogenuro o haluro. Halogenuro, gracias. Sí, cualquiera de los dos está bien. Sí, lo van a ver indistintamente. Hay otro grupo funcional oxigenado que parece así, ¿sí? Todo esto. Quieren que es como encontrar patrones en las moléculas de átomos enlazados de determinada manera para determinar, bueno, esto es un grupo funcional y pertenece a esta familia. Cuando encuentran dos carbonilos unidos
o enlazados entre sí con un oxígeno, tiene su propio nombre, se llama anhídrido, y de vuelta está, estos R's pueden ser carbonos o hidrógenos, pueden ser iguales o distintos. Y creo que ya se me puede escapar alguno, me parece, pero Profe, yo había anotado la amina y la amida. claro, ahora esos los voy a meter acá como Ah, y compuestos nitrogenados, pero esta clasificación la estoy haciendo yo, si quiero. Tenemos aminas, amidas. Ven que acá tiene otro carbonilo, pero tienen un nitrógeno con hidrógeno, ¿sí? Nitrilos, que esto simboliza, esto tiene que ser tanto este como este, tienen que ser cadenas hidrocarbonadas, esto puede ser carbonos o hidrógenos. Acá el nitrilo es un triple enlace con nitrógeno. Bueno, estos compuestos se llaman aminas, estos se llaman nitrilos, estos se llaman muy parecidas a las aminas, pero tienen una D acá, amida, ¿sí? No es una amina con una acetona, es todo esto es una amida. Y ya están todos. Sí, sí. Bueno, son los grupos funcionales y hay que reconocerlos porque para el nombre es necesario tenerlos en cuenta. ¿Sí? Para el nombre vamos a seguir las mismas reglas, pero vamos a usar esta tabla que está al final, casi al final, en donde van a tener una columna de grupos funcionales, una columna de prefijos, pero que ahora vamos a ver para qué sirven, y la columna de sufijo, que es la terminación. ¿Sí? ¿Se acuerdan del sufijo, la terminación, ano, eno, ino? Bueno, acá van a estar incluidos esas terminaciones an, en, in, pero se le va a agregar esta terminación oico, por ejemplo, amida, al, ¿sí? Son como una terminación a la terminación que ya tenía. Después el resto, vamos a usar principalmente las mismas reglas. ¿Se acuerdan que cuando pasamos de alcanos a alquenos, para la numeración, por ejemplo, eh, la posición del doble enlace desplazaba a las demás posiciones, o sea, tenían como mayor prioridad. Lo mismo para el triple. Bueno, ahora que vemos grupos funcionales, como que el grupo funcional desplaza, tiene prioridad en la posición, en la numeración, ¿sí? Encontrar el número más chiquito para ese grupo funcional por sobre dobles enlaces sustituyentes del tipo alquílico, ese tipo de cosas. Y entre sí los grupos funcionales vamos a ver que también tienen prioridad. Unos grupos funcionales en el nombre tienen mayor prioridad que otros y acá están ordenados de acuerdo a la prioridad. Mientras más arriba en la tabla esta, si la miramos de arriba hacia abajo, ¿sí? En la hoja. Mientras más arriba esté, mayor prioridad. O sea, sabemos, acá está el ácido carboxílico, en el nombre es el que mayor prioridad tiene. ¿Sí? En el nombre, no tiene que ver con otras cosas, solamente para generar el nombre. Vamos a ver.
Vamos a ver algún ejemplo en donde tengamos moléculas con un solo grupo funcional, ¿sí? Que son compuestos monofuncionales, tienen un solo grupo funcional, pero vamos a ver a lo largo de la materia que se pueden ir mezclando, ¿no? O sea, hay moléculas que tienen más de un grupo funcional, polifuncionales, y ahí sí se complica un poco, se complica mínimamente cómo darle el nombre. Vamos a empezar con algún ejemplo. Hacemos un par y después vemos qué pasa cuando tenemos varios grupos funcionales y después vemos qué hacemos. Bueno, voy a dibujar, voy a usar fórmulas esqueléticas. Bueno, en las fórmulas esqueléticas, como tenemos acá grupos funcionales, todo lo que sea distinto a carbono, distinto a hidrógeno, tiene que estar explícito, ¿sí? Por ejemplo, eh, a ver, este hidrógeno se ve, pero ¿por qué no está enlazado a carbonos? Entonces tengo que estar enlazado a un oxígeno. El oxígeno se escribe y ese hidrógeno unido a ese oxígeno también. ¿Sí? Tiene que estar el elemento, la letra del elemento. Bueno, si ustedes tengan ahí a la mano la tabla, en la tabla dice, en la parte de sufijos, la palabra ácido, después 3 puntos suspensivos, oico. Y este es el sufijo. Esta palabra tiene que estar al principio de todo, ¿sí? ¿Cómo le damos nombre a esa molécula? Bueno, tenemos que encontrar el hidrocarburo base. O sea, el hidrocarburo base es la estructura de carbonos sin otro átomo que no sea carbono e hidrógeno. Eso es el hidrocarburo base. Entonces, acá la cadena lineal más larga que contiene el grupo funcional, que ese hidrocarburo, es esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Mi hidrocarburo base sería el pentano. ¿Sí? Es el esqueleto de carbonos sin grupos funcionales. El pentano. ¿Mm? Voy a usar ese hidrocarburo base, el pentano, para darle el nombre a la molécula. Entonces lo voy a poner acá. Pentano. Le tenemos que dar esta terminación, oico. Entonces, acá vemos que si directamente le agregamos oico acá, nos quedaría pentano oico, 2O. Entonces, una O se tiene que eliminar y se deja solo, no hay un acento ahí, la terminación. Entonces, este se llamaría ácido pentanoico. Esta O ya no está. Si acá tuviera, bueno, un metilo, por ejemplo. Este metilo hay que nombrarlo, ¿sí? ¿Cómo enumero la cadena para darle la posición a ese metilo? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde van a estar los sustituyentes? Acá. Todos los sustituyentes van a estar acá, entre la palabra ácido y el nombre del compuesto, ¿sí? Entonces acá voy a tener un solo sustituyente, va a ser el metil, va a estar en posición 4 porque el grupo funcional siempre va a tener prioridad para iniciar la numeración en un extremo sobre cualquier otro sustituyente de este tipo alquílico. Entonces en 4, ahí tendría que meter 4-metil y pegado al pentanoico. ¿Sí? Ven que usamos más o menos las mismas reglas que antes. ¿Qué pasa si tengo un doble enlace? Bueno, me va a cambiar acá, porque el hidrocarburo base ya no es un alcano, el hidrocarburo base es un alqueno, ¿sí?
Entonces este nombre ya no va a estar bien, sino que tengo que generar otro que va a ser ácido. Tiene un metilo, 4-metil. Pent, tengo que indicar la posición de doble enlace 2 en oico, ¿sí? O pentenoico, y con la posición antes, pero traten de acostumbrarse a de poner la posición de doble enlace inmediatamente antes de esa terminación E. Y a ver hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, esto es un aldehído. Grupo carbonilo, acá hay un hidrógeno que no se dibuja, pero está ahí presente. Acá lo dibujé medio al revés. Si ustedes se fijan, el sufijo que hay que usar es al. Entonces, se fijan en el hidrocarburo base, que es la cadena principal, sin grupos funcionales, más larga, tiene 3. Entonces será viene del propano. Como esto empieza en vocal y eso también en vocal, una de las vocales se la saco y es la vocal del hidrocarburo base y queda propanal. Si ese grupo carbonilo hubiera estado en el medio, ven que sigue teniendo el hidrocarburo base 4 carbonos, ¿sí? Sería un derivado del propano. Pero como el grupo carbonilo está en el medio de la cadena, esto es una pequeña, no es una cadena, es un metilo, acá hay un metilo, o sea, si el grupo carbonilo está unido a 2 carbonos, no es un aldehído, es una acetona, y le tenemos que dar la terminación ona, propanona, ¿sí? Por supuesto, hasta ahora omití siempre lo que es una posición para el grupo funcional, porque estuvimos viendo grupos funcionales en el caso del ácido carboxílico y de los aldehídos que están en extremos de cadenas, ¿sí? No pueden estar en el medio esos grupos funcionales. Pero la acetona sí puede estar en el medio de una cadena y seguir siendo cetona, ¿sí? Puedo tener esta cetona, puedo tener esta cetona, ¿sí? Las dos cetonas son diferentes, pero tienen el mismo hidrocarburo base, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, las dos son hexanonas, pero una es la 2-hexanona, simplemente enumerando, y la otra es la 3-hexanona, que de vuelta se puede poner así o así. Hexano, sí, porque hay que aclarar que es un alcano. 3, ona. O la otra es X2, hexan 2 ona. ¿Puede ser un alqueno? Sí. Hexenona, hexinona. Bueno. A ver, una cosita más vemos un ejemplo más con los ésteres, halógenos de ácido.
y anhídridos que son siempre complejos para nombrarlos. Entonces, un éster. Voy a poner un ejemplo. Grupo carbonilo, oxígeno. Y esto está unido a otra cadenita o un carbono. Esto ya es un éster. Y como ustedes lo tienen en la tabla, es oato de alquilo. Voy a tener como un nombre compuesto. Uno va a tener la terminación oato, la palabra de, y otra cadenita va a tener la terminación hilo. Ven que acá hay una cadena que está interrumpida por un oxígeno, es como dos cadenas que están unidas entre sí por un oxígeno, ¿sí? Una porción de esta va a tener esta terminación y la otra va a tener esta terminación. ¿Cuál va a tener la terminación oato? La cadena que está unida al grupo carbonilo. ¿Cuál va a ser la que la que tenga la terminación hilo? La que esté unida directamente al oxígeno, ¿sí? Que no tenga el carbonilo en el medio. Entonces, después es las mismas reglas que antes. Tengo que encontrar el hidrocarburo de base de acá, que tiene 4 carbonos, es el butano, le saco la O y le agrego la terminación OAT. La palabra de, y después acá tengo 2 carbonos, etilo. Y acá, por eso ahí decía alquilo, ¿sí? Lo tengo que nombrar como si fuera un sustituyente alquílico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una cadena principal y teníamos sustituyentes, metilo, propilo, etilo, isopropil, ¿sí? No como un hidrocarburo base, porque si no sería etanoilo, ¿sí? Pero acá es etilo, esa porción como un sustituyente del oxígeno. El anhídrido. Vamos a hacer un anhídrido, primero que sea, ven que acá ven, ese grupo carbonilo está para arriba o para abajo, ¿sí? Este es simétrico, porque tengo, de vuelta, si tomo como, que sería como las dos cadenas que están unidas a través de este puente hidrógeno, dije cualquier cosa, de este oxígeno, de este puente oxígeno, no existe esa palabra, a través del oxígeno, tengo que nombrar las dos cadenas. Pero como en este caso es simétrica, tengo 3 carbonos de un lado y 3 carbonos del otro, en este que es el grupo funcional anhídrido, se nombran las cadenas una sola vez. Si veo en el nombre uno solo, es porque es un anhídrido simétrico, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tercera columna, dice anhídrido, es como el ácido, es una palabra que va al principio de todo, y en este caso tengo que hacer de vuelta. Hidrocarburo base y agregar la terminación oico. 1, 2, 3, 3 carbonos, propano, le saco la O y le agrego la terminación oico. El anhídrido propanoico, ¿sí? Si no indico nada más, significa que de los dos, alrededor del grupo anhídrido, hay dos cadenas iguales, ¿sí? Hagamos un ejemplo de algo diferente, que sería, o sea, asimétrica. Por ejemplo, esto. De un lado tengo 4 carbonos y de un lado tengo 2. ¿Sí? Acá tengo 4 carbonos, una cadenita de 4 carbonos, y acá tengo una cadenita de 2 carbonos. Bueno, nuevamente anhídrido va al principio. Tengo que nombrar este hidrocarburo base con la terminación oico y este también con la terminación oico. Entonces acá tengo 2 carbonos, este se llamaría etanoico. Acá tengo 4 carbonos,
Entonces, este se llamaría butanoico. ¿Mm? Y como es asimétrica, tienen que estar los dos. ¿Cómo lo pongo en el nombre? Alfabéticamente. Entonces, la B va antes que la E. Entonces, va a ser el anhídrido butanoico etanoico. Así de simple. Y por último, los halogenuros de ácido, que dice halogenuro de hilo. Quedan 2 minutos, lo vemos antes o 2 minutos. Voy a dar un ejemplo. Y acá tengo que aclarar qué halógeno. Le ponemos bromo para que sea diferente. Este es el halogenuro de ácido. Y como está en el nombre, dice halogenuro. Bueno, acá dice halogenuro de. No dice alquilo, dice de 3 puntos suspensivos hilo. ¿Sí? Entonces, el halogenuro, esto va a depender del tipo de halógeno que tenga acá. Entonces, acá tengo el bromo. Entonces va a ser bromuro. Bueno, dice bromuro ahí, aunque no parezca. Si fuera cloro, sería cloruro. Si fuera diodo, sería ioduro. Si fuera fluoro, sería fluoruro. D. Y vamos a construir el nombre. Bromuro. T. Y acá la terminación hilo se la tenemos que dar al hidrocarburo base de esa cadena. Tienen 4 carbonos, sería de butano. Y ahí, acá no es hilo, sino oilo. ¿Sí? No es hilo, es oilo. Entonces le sacamos la O de butano y nos queda butanohilo. ¿Sí? Y estos serían los más complejos porque tienen como palabras compuestas. ¿Sí? Hay una palabra que agrega siempre. Acá el halogenuro de, o sea, todo esto siempre tiene que ir al principio. ¿Mm? Y si tuviéramos un metilo acá, por ejemplo, acá va a estar todos los sustituyentes que queramos indicar. ¿Sí? Entre el bromuro de y el butanol. Bueno, ¿qué pasa? Ahora sí veamos qué pasa, o esperemos el minuto este que se termina, y vamos a ver cómo nombramos grupos polifuncionales, donde se empiezan a mezclar los grupos funcionales en una misma molécula, cómo usar la tabla para guiarnos para construir ese nombre. ¿Sí? Mm, siempre es hilo. ¿Sí? Ahí se comieron la O en la tabla.
que va a tener la terminación uato. ¿Sí? Entonces dijimos que es el pentenoato. Vamos a dibujar. Vamos a empezar a completar. Sabemos que es de etilo. Es el pentenoato. Podemos ya definir la numeración porque tiene que tener el número más chiquito en esa cadena, en ese hidrocarburo, es el grupo este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en 4 tengo el doble enlace, entonces ya puedo nombrarlo pent 4 enoato. Ya tenemos nombrado esta parte, todo el grupo funcional principal porque es el de mayor prioridad, y el hidrocarburo base. ¿Qué falta? Todo esto, todos los otros grupos funcionales, que en este caso los vamos a tratar como sustituyentes. ¿Y cómo los nombramos como sustituyentes? Y para eso tenemos que usar la terminación, perdón, la palabrita que dice en la segunda columna de esa tabla, si ustedes la tienen enfrente, que es la columna de prefijos, ¿sí? Hay un prefijo para el grupo alcohol, hay un prefijo para el grupo amino, hay un prefijo para el grupo cetona, hay un prefijo para el grupo éter. Ya tenemos la posición, así que lo voy a ir agregando acá y después lo ordenamos acá, en el nombre. Entonces tenemos en 3, tenemos una cetona, pero no es el grupo funcional principal, entonces tiene que ser nombrado como sustituyente usando la segunda columna de prefijo. Se va a llamar oxo y le vamos a poner la posición 3-oxo. La ceto no se usa, o no sé en qué situación se usa, nunca la usé yo. Y nunca vi un ejemplo con ese ceto, así que y para hacer los ejercicios no lo van a tener que usar, no sé para qué está ahí. No sé. Si quieren pregúntenle al profesor, yo no lo sé. El grupo la mina, cuando está como sustituyente, cambia a mino. ¿Sí? Es un detalle, ¿no? Pasa de amina a amino. El grupo alcohol pasa a hidroxi. Y el grupo éter, que está en posición 5 también, tiene no sé si está ahí, es alquiloxi. O sea, la raíz que indica el número de carbonos, en este caso met, con la terminación oxi, nada más. Entonces, met con la terminación oxi. Y ya ahí está aclarado que es un éter, ¿sí? Todo. ¿Y ahora qué queda? Bueno, ordenar estos 4 sustituyentes por orden alfabético. Primero va a ir el A, H, M, O. Entonces, voy a empezar desde acá. 4 amino, 5 hidroxi, 5 metoxi, 3 oxo y está pegadito al frente 4 enoato de etilo. ¿Sí? Y ahí está. Ahí está el nombre, así como construyen ese nombre. ¿Sí? Está el éter.
Así era el coxis. Perfecto. Y ahí resumimos toda esta parte de nomenclatura para compuestos que tienen grupos funcionales. Todo esto ya está. Profe, perdón, ¿puede poner de nuevo el último nombre? El último que hizo recién. Y pueden quedar algunas cositas ahí colgando en cuanto a los nombres, pero si se pueden Es hacer... una pavada lo que voy a preguntar, pero lo necesito preguntar. El 4-enoato, el enoato es por el doble enlace, ¿no? Claro, sí, Ah, está bien, gracias. sí. Para este tipo de moléculas, digo, hay como ciertos detalles por ahí que pueden quedar colgando. Empiecen a agarrar la guía, si quieren meterse con esto, si no, lo dejan para más adelante y se dedican más a la parte de estructura que les dije que es más importante. Y qué sé yo, agarran el ejercicio el 5 por ejemplo, y eligen al azar y fijen y prueben a ver si siguiendo estas reglitas llegan al nombre bien y si tienen alguna duda, surque ahí, lo vemos la clase que viene. Acá tienen el ejercicio 6, es como que es al revés, les dan el nombre y tienen que generar la estructura. El ejercicio 7 tienen que corregir, ¿sí? Porque acá seguimos siempre reglas. Si no se siguen esas reglas, está mal. ¿Mm? Entonces tienen que fijarse en qué momento está mal, en qué tiene de mal el nombre o la estructura. Acá tienen también que explicar lo mismo. Y después el 9, 10, 11, 12. Bueno, 13 es otro ejemplo de UPAC. Vamos a ver estos que a veces los dejamos de lado. Acá tendrían que buscar cómo se llaman estas estructuras que tienen sus propios nombres y son difíciles de buscar a veces. Por ejemplo, el 9A, esto se llama antraceno, todo esto. Y UPAC lo acepta como correcto, nomenclatura y UPAC. Esto fenantreno. Ese no me acuerdo. ¿Será quinolina? Bueno, les dejo estos tres uno es el indol, uno es la purina. Traten de buscar, bueno, otra definición. Ven que acá el nitrógeno forma parte de este ciclo que a su vez, ¿qué es este circulito acá? Esto tiene inclusive su propio nombre, se llama benceno. El benceno se lo suele representar así. El anillo de 6 con un circulito como una tuerquita. Y después en la parte estructural, que es la primera unidad, vamos a explicar o tratar de explicar por qué. Bueno, acá hay como dos bencenos fusionados. Acá hay tres, que es el antraceno, acá hay tres de otra manera, el fenantreno. Pero acá tengo un nitrógeno acá metido. Es decir, que ahí no hay un carbono, hay un nitrógeno. ¿Sí? Porque si no, no estaría aclarado. Estos ciclos que tienen como uno de los miembros que forma el ciclo un heteroátomo, o sea, algo diferente a carbono, también se lo llama heterociclo. Heterociclo. Puede ser un oxígeno, puede ser un nitrógeno, puede ser un azufre,
Y nada más, porque el halógeno no puede ser. Bueno, y acá F. Bueno, este lo pueden averiguar ustedes, traten de buscarlos. Busquen, ahora que tienen la posibilidad de sacar una foto y buscar imágenes. Háganlo con el celular, por ejemplo. Este es el dioxano, es un solvente que se suele utilizar muy comúnmente y tiene su propio nombre. Pero ven que son éteres cíclicos, éteres. Lo mismo. Esto se llama piperidina, es de vuelta un nombre común aceptado por IUPAC. Pero ¿qué es esa piperidina? Es un ciclo, está saturado porque no hay dobles enlaces ni triples, ¿sí? Ese es un heterociclo, porque es un ciclo en donde el nitrógeno está metido adentro del ciclo. Pero tiene su propio nombre, piperidina. El H es el ácido benzoico, y de vuelta este anillito que es el de benceno, así como lo dibujaron así, como está dibujado ahí en la guía, podrían haber hecho la tuerquita y también estaba bien. El I es el tolueno y también podrían haber hecho esto. Ven que acá este anillo también podrían haber puesto la tuerquita y el nitrógeno. Este se llama piridina y es una base, ¿sí? Como las bases que hubieron en química 1 o 2, que se suele utilizar como base en reacciones en química orgánica. El nombre común de este, aceptado por IUPAC, que es el tetrahidrofurano, que también es un solvente. Y no lo van a encontrar como ciclo con el nombre, porque inclusive para nombrar esto no es con las reglas que usamos hasta ahora. Se conoce como THF, tetrahidrofurano. No se lo conoce con el nombre IUPAC sistemático siguiendo la reglita. Este es el tiofeno. Ven que acá hay un azufre. Este sí podemos llegar a nombrarlo como ácido etanoico, pero se lo conoce comúnmente como ácido acético. Acá tengo otro alcohol que, allá, tiene el benceno ahí. Se llama fenol. Este se llama furano. Este se llama anilina. Este se llama pirrol. Este que vimos que se llamaba propanona, con el nombre sistemático, lo vamos a encontrar comúnmente llamado acetona, ¿sí? Es un solvente también ampliamente utilizado en la industria. Y este es el ácido metanoico, pero se llama ácido fórmico, que es el ácido de las hormigas. También el fórmico es un nombre común aceptado por IUPAC. ¿Ven? Entonces ya tienen su nombre común. Pueden reconocer cuáles son los heterociclos. Por ejemplo, este O, esto no es un heterociclo, porque el grupo amino está fuera del anillo. ¿Sí? Lo mismo, esto tampoco es un heterociclo. El hidroxilo está fuera del anillo, no forma parte del anillo. Tiene que ser uno de los integrantes del anillo. Por ejemplo, este sí es un heterociclo. ¿Cuáles son anillos fusionados? Este que vimos acá al principio. Bueno. ¿Qué son todas estas? Definiciones, nombres que tienen que aprenderse de memoria. Mala suerte. Bueno, cada pida determina carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, alílicos, bencílicos, vinílicos, fenílicos. Bueno. ¿Cuáles son los carbonos fenílicos? Los que están en este anillo que dijimos que se llama benceno. Todos esos carbonos son fenílicos. ¿Cuáles son los carbonos vinílicos? Los carbonos de dobles enlaces que no sean estos, ¿sí? Que no sean los del benceno. Cualquier otro doble enlace, estos son vinílicos.
¿Cuáles son los bencílicos? Los carbonos unidos a los fenílicos. Entonces, este carbono es bencílico porque está unido a un carbono fenílico. ¿Mm? ¿Cuáles son los carbonos alílicos? Bueno, este y este, porque son los carbonos unidos a los carbonos vinílicos. Los carbonos vinílicos eran estos carbonos son alílicos porque están unidos a esos vinílicos. Cuaternarios, terciarios, secundarios, primarios, carbonos primarios, secundarios. Bueno, ¿qué son carbonos primarios? Son carbonos que están unidos a un carbono más. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este carbono es un carbono primario porque está unido a un carbono más. Y lo demás son hidrógenos. ¿Mm? Este carbono, además de ser bencílico, es secundario. ¿Por qué? Porque está unido a un carbono de un lado y a otro carbono del otro lado. A dos carbonos más. Después tiene hidrógeno. Este carbono que está acá está unido a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Así que este es cuaternario. Este primario, porque está unido a a uno solo. Este está unido directamente a uno solo. Después son todos hidrógenos. Este, que está unido a 1, 2, 3, es terciario. Y además dijimos que era alílico. ¿Mm? Esto es primario, secundario. Todos estos son secundarios, este es terciario. De vuelta son definiciones. Creo que les tuvo que haber quedado claro esto de primario, secundario, terciario, cuaternario. ¿Cuáles son los alílicos? ¿Cuáles son los vinílicos, bencílicos y fenílicos? Todo esto es UPAC. Y hacemos este 12 y cortamos acá. Bueno, acá ven que se empieza a mezclar. Grupos funcionales. Esto que aprendimos al último de esto de alílico, vinílico, terciario, cuaternario, bencílico. Bueno. Tenemos una lista de compuestos y tenemos como una clasificación. Tenemos que encontrar cuál de estos compuestos se acomoda más a cualquiera de estas clasificaciones. Nos pide una amina alifática. ¿Qué es una amina alifática? Es una amina unida a una cadena hidrocarbonada que no sea aromática. ¿Y qué es aromática? Aromáticas son, en principio, para hacer estos ejercicios, derivados del benceno. Después vamos a ver qué aromático puede hacer otra cosa diferente a benceno. Sí, con eso ya es suficiente. Después vamos a ir actualizando o enriqueciendo ese concepto de aromático. ¿Sí? En principio, ahora nos va a servir esto de que aromático va a ser lo relacionado al benceno. Entonces, todo lo que no sea aromático es alifático. Nos pide encontrar una amina alifática acá, o sea, una amina que no sea aromática. ¿Cuál creen que es mirando? Bueno, los que lo hacen por primera vez les va a costar, pero tienen que encontrar una amina que esté unida a una cadena hidrocarbonada, pero que no sea un anillo del tipo bencenoide, benceno. ¿Cuál puede ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 9, ¿no? Acá tenemos una amina que está unida a cadenitas, no cadenas, sino metilos, y nada más. Porque acá tenemos una amina, pero está unido a ese anillo de benceno que es, en todo caso, sería una amina aromática. Y acá tenemos un grupo nitrógeno, pero esto no es una amina, sino una amida. Tengan cuidado con eso. Bueno, ya encontramos esto. Alcohol
vinílico. Un alcohol vinílico es un alcohol que está unido a un carbono vinílico. ¿Cuál sería? Este. ¿Sí? Un alcohol secundario. ¿Dónde está el alcohol secundario? Pero este está unido a 3 carbonos. Entonces sería un alcohol terciario. ¿Hay un alcohol terciario después? ¿Habrá querido decir terciario acá? Una amina aromática es el 6, ¿no? Dijimos recién. Una amina secundaria es que está unido a dos residuos alquílicos, es esta, el 9. O sea, además de ser una amina alifática, es una amina secundaria. Un alcohol bencílico es un alcohol que está unido al carbono bencílico, que sería este, el 8. Un cloruro bencílico, un cloro que está unido al carbono bencílico sería el 4. Cloruro fenílico, un cloro unido al carbono fenílico, sería este. Un alcohol alílico, o sea, unido al carbono, que está unido a un carbono vinílico. Acá está. Un éster cíclico. Es este, porque si ustedes se fijan acá, es un éster. Pero ven que antes como que el oxígeno separaba dos cadenas lineales. Bueno, esas cadenas pueden estar cerradas en sí mismas y generar esto que es un éster, pero a su vez es un ciclo. Entonces, esto que es secundario en realidad me parece que pedía un alcohol terciario, que era el que no pudimos definir con nada. ¿Sí? ¿Y la amida? Una amida secundaria sería, amida secundaria, esta. ¿Sí? Esta es la amida secundaria porque está unido dos carbonos diferentes. Ya está. Bueno, dejemos acá. Si tienen dudas, ¿tienen alguna duda? De vuelta les queda toda esta guía que pueden hacer en su mayoría, pero yo le dedicaría más a otra cosa, a la parte de estructura. ¿Sí? Ahí me fijé en el campus, está el aula, así que creo que va a ser mejor crear un foro en la unidad 2 de nomenclatura y que ustedes ahí pregunten, así de paso todos se enteran las respuestas, las consultas, cuáles son las dudas que tienen sus compañeros, ese tipo de cosas. Sí, es estructura principalmente. El viernes que viene. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Chao.